Buenos días, jóvenes. Iniciamos con el tercer tema de la semana, con el tema del romanticismo. Que tengan todos un buen día y con la bendición de Dios iniciamos. Ustedes ven en la pantalla una frase que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, en Lucas 18:27. Realmente para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y usted puede pedirle al Señor sabiduría, puede pedirle paciencia, puede pedirle que Dios le ayude en todo momento y Dios lo hará. Eso lo encontramos en Lucas 18:27. Nuestro tema del día de hoy es el romanticismo. Este contenido usted lo encuentra en la página 76 y 77 de sus libros de texto de comunicación y lenguaje. Generalmente lo primero que se nos viene a la mente a nosotros acerca del romanticismo es el romance que existe entre dos personas, entre una pareja. Pero generalmente el romanticismo fue un tiempo, fue un movimiento literario donde surgieron ciertas características de las cuales vamos a ver el día de hoy. El romanticismo es una revolución artística, política, social. Si se dan cuenta, hay diferentes temas que revolucionaron en esto, como por ejemplo el artístico, lo político, lo social, la ideología que se tenía en ese entonces, tan importante que todavía hoy viven muchos de sus principios, como la libertad, el individualismo, la democracia que nosotros tenemos, el nacionalismo que nosotros tenemos ahora en día. También se conoce como romanticismo aquel estilo artístico característico del siglo XVIII. En el mismo se ha considerado un resultado de los cambios a nivel político y económico y social que se dieron en Europa, y entre los cuales deberíamos mencionar la impresionante Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el avance del capitalismo a nivel mundial, que fueron características principales que surgieron dentro del romanticismo. Tenemos características del romanticismo. Proclamando la libertad, se proclamó una libertad total y abrió la posibilidad a la razón de tratar con lo irracional los sueños, las pasiones y los instintos de los autores. Apoyó la expresión de la angustia y la exaltación del amor y los ideales individuales y los nacionales. También tenemos la conciencia del yo como una entidad autónoma y fantástica. La subjetividad, la perspectiva de la visión de las diferentes personas. La primacía del genio creador del universo propio, la supremacía del sentimiento frente a la razón neoclásica, la fuerte tendencia nacionalista, la del liberalismo frente al despotismo ilustrado, la de la originalidad frente a la tradición clasista, la de la creatividad frente a la imitación neoclásica, la de la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta incluida dentro de esto. Temas de romanticismo de los cuales encontramos en nuestro libro de texto son Canto al amor y a los héroes y a la libertad. Aquí se proclamaba en las obras literarias a los héroes y a la libertad. El sentimentalismo también tuvo que ver en cuanto al romanticismo, que fue un arte que debe rendir culto al amor y a la muerte y al dolor. Fueron temas específicos de los autores. El amor realmente alcanzado, la muerte, el destino, el adverso para el héroe, el sentimiento del poeta se identifica con el paisaje, la noche, las ruinas, lo desconocido, la identidad, la diferencia racial, el mestizaje, la naturaleza, que se eran bien marcadas en este tiempo. La imaginación era considerada como la facultad que permitía interpretar los símbolos de la naturaleza, en este caso la imaginación, ¿verdad? Basados en los sentimientos y en las emociones de los autores. La poesía romántica tiene sus características como en cuanto al amor ideal en los temas, la pasión, la soledad del individuo, la muerte, motivos sociales y políticos que también estaban enmarcados dentro de las obras literarias de los autores. La polimetría, que se mezcla en versos y estrofas a diferente medida dentro de la métrica que se utiliza dentro de los poemas. La lengua grandilocuente, uso de interrogaciones, exclamaciones y apóstrofes que también fueron utilizados y son utilizados hoy en día dentro de las poesías románticas. ¿Qué es realmente entonces el romanticismo? Es un movimiento ideológico, cultural y artístico que se desarrolla en Europa desde el último siglo XVIII. Entonces, ¿dónde se desarrolló? ¿Dónde inició el romanticismo? En Europa. Hablamos también del romanticismo en literatura y pintura o música, pero también en política y en economía.
¿verdad? Nace en Alemania, pero pronto se extiende a otros países como Reino Unido, Francia y España. Más allá de todo eso, se trata de una forma de vida, una manera distinta de ver el mundo, diferentes perspectivas, diferentes visiones, diferentes formas de ver el mundo, ¿verdad? De esto trata el romanticismo, donde nacen ciertas características políticas, la economía, diferencias sociales, perdón, el mestizaje, el amor a la patria, el nacionalismo, la democracia, ¿verdad? También tenemos el teatro romántico. En España el teatro romántico llegó en el siglo XIX. El teatro romántico español imita a los franceses. En Francia o en España se suelen distinguir un romanticismo de apariencia católica y nacional, en otro más libertad y materialista. En este caso, el teatro es el arte de representar un texto ante el público, ¿verdad? Generalmente usted tiene un texto y presenta su texto ante un público, que en este caso es en el teatro. El primer impulso romántico llegó en Alemania con el drama de Friedrich Maximilian Schiller, en el cual estaba basado en el tema del amor y la guerra. Su obra es lo contrario a la tradición clasista. ¿Qué es el teatro romántico? El teatro romántico usaba otras melodramáticas con las que intentaban impresionar al público. Los personajes que protagonizaban esas obras guardaban un misterio. Los autores utilizaban el teatro romántico para reflejar su visión de la vida, las diferentes formas de vida que habían en ese entonces se reflejaban por medio del teatro, donde se daban a conocer sentimientos, emociones y vivencias de las personas de ese entonces. Tenemos la poesía romántica, que en este caso recoge los temas propios del movimiento, rechazo del entorno, que los conlleva a una rebeldía, la exaltación sentimental, el anhelo de la libertad, de ser libres, la comunión con la naturaleza, la relación con la naturaleza. Tenemos tipos de romanticismo. Tenemos el romanticismo tradicional, romanticismo progresista liberal y el romanticismo intimista. El romanticismo tradicional pretendía recuperar los valores que el racionalismo en el siglo XVIII había rechazado: la patria, la monarquía, la religión, la familia. Los autores más representativos fueron José Zorrilla, ¿verdad? Los valores en cuanto a las religiones, en cuanto a la familia, donde se aprenden los valores generalmente, siempre, ¿verdad? El romanticismo tradicional. Y el romanticismo progresivo liberal creía que los derechos del individuo en el proceso técnico y aspiraba a la limitación del poder de los estados autores representativos como Espronceda. En este caso, el romanticismo progresista liberal creía en los derechos del individuo, que cada uno tiene sus derechos y sus responsabilidades. También tenemos el romanticismo intimista, que se habla solo de un íntimo, de los sentimientos del poeta, en este caso donde el poeta da a conocer sus sentimientos, desarrolla sus pensamientos, da a conocer todo lo que él siente, lo que percibe a través de sus sentimientos. Entonces, en este caso, jóvenes, este es el romanticismo, ¿verdad? El romanticismo fue un movimiento literario, un movimiento ideológico, cultural y artístico que se desarrolló en Europa, pero que sus inicios fueron en Alemania específicamente, y fue una perspectiva de ver la vida. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes, como siempre, deseándoles bendiciones de lo alto, que todo les salga muy bien, porque estamos en las manos del Señor. Bendiciones, jóvenes.